Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento nos van a escuchar. Estamos de regreso con nuestro podcast Las Hijas de la Malinche. Tengo casa llena, puras mujeres. Qué padre es estar en este contexto, porque como ustedes saben, este espacio pues es un espacio exclusivo para mujeres y la verdad estoy muy contenta después de un pequeño receso, de regresar con un podcast con una invitada que no tenía el gusto de conocerla, pero pues de eso se trata, que podamos saber qué está haciendo, a qué se dedica, de dónde es. Y está aquí por un motivo muy importante, porque como ustedes saben, siempre trato de que todas las que estén con nosotros nos platiquen qué están haciendo, qué han logrado. Y bueno, pues ella está celebrando un logro muy importante dentro de su carrera. Es una mujer muy jovencita, pero con mucho talento. Entonces yo le doy la más cordial bienvenida a Ana Belén Pérez Cruz. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Ana o Belén? Belén. ¿Belén? Sí. Ok, muy bien, Belén. Pues bienvenida. Y fíjense que les voy a platicar o les voy a dar como el contexto de por qué la conocí, por qué sé de ella y por qué la estamos invitando. Pues resulta que yo formo parte de un grupo que se llama 50+1, que seguramente alguna de ustedes formará parte de él, o ha escuchado o ha visto. Este es un grupo de mujeres que está formado a nivel nacional ya desde hace algunos años. Aquí en Tlaxcala, bueno, pues tiene algunos años. De hecho, a mí me hicieron favor de invitarme desde el momento en que decidieron empezar a crear este grupo aquí en Tlaxcala. Y bueno, pues se han ido sumando muchas mujeres de diferentes especialidades, es decir, sí hay académicas, pero abogadas, pero activistas, pero de todas las áreas que quieran sumarse, ¿no? El objetivo es como trabajar en conjunto y en común en algunos temas específicos, y así lo hacen a nivel nacional, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de tener a la presidenta para que nos explique más de qué se trata este tema, que ya estuvo por aquí, pero en otro contexto. Y bueno, pues ahí es donde yo conozco a Ana Belén, y la conozco porque ella comparte en el grupo justamente que fue ganadora del primer lugar de una convocatoria que hace la Secretaría de Educación Pública de Puebla y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Y bueno, pues este primer lugar es por el 5º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores del 2024. Y ella lo gana, ella es comunicóloga. Ahorita voy a dar una breve reseña antes de explicar por qué la estoy invitando, sobre en el área social, y el tema es los procesos comunicativos y simbólicos en uniones matrimoniales en Mazatecoxco. Entonces, bueno, pues esa es la razón por que Belén está con nosotros hoy para grabar este podcast, pero y me emociona siempre saber que las mujeres estamos haciendo y generando cosas, y en este caso es Belén. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría dar como un poquito del contexto. Digo, yo sé que eres muy joven, pero ya tienes también una trayectoria y una experiencia que va sumando a lo que estás haciendo. Eres justamente originaria de Mazatecoxco. Así es. De uno de los municipios del sur del estado. Sí. Eres licenciada en comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con pasión por los temas políticos, sociales, culturales de México y obviamente de Tlaxcala.
realizando investigaciones y numerosos ensayos acerca del comportamiento humano en sociedad. Ella tuvo la doble constancia por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla al haber participado en 2 ocasiones en el Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Realizó un curso en la UNAM sobre anticorrupción y actualmente está estudiando otro en la Universidad de Londres. Se ha desarrollado como fotógrafa en la Universidad de la Salud en Puebla y creó el primer concurso de dibujo en esta universidad para atender otras aptitudes del alumnado. De igual forma, trabaja y sigue explotando su creatividad en diseño de publicidad y producción de foto y video para micropymes. Bueno, pues como usted verá, su trabajo que ha ido desempeñando le ha permitido justamente lograr, pues en este caso, este primer lugar con el tema que ya habíamos mencionado. Belén, cuéntanos un poco de tu infancia, porque, bueno, vives en un municipio del sur. Sí. Creo que todos sabemos en Tlaxcala que todos los municipios del sur tienen sus complicaciones, Sí. ¿no? Y bueno, pues eso también creo que te llevó también como a irte a estudiar a Puebla, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu infancia en este municipio? Pues la verdad fue muy feliz, yo tuve una infancia muy feliz, mis papás afortunadamente nunca nos faltó nada, siempre trataron de darnos lo mejor y creo que ellos se enfocaron muchísimo en la educación de nosotros. Uh-huh. Ha sido siempre el pilar y la parte más importante. Y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, yo estaba primero allá en Mazatecoxco, pero tenía problemas con algunas maestras porque me decían, no, es que creemos que tú, o sea, te quieres sentir a veces más que tus compañeros y los compañeros están quejándose de ti. Y entonces, pues, mis papás se molestaron mucho en aquella ocasión. Yo estaba en segundo de primaria. Ay. Y me dijeron, pues, mejor te cambiamos de escuela a otra en donde a lo mejor puedas sentirte más en competencia con otros alumnos. Okay. Y mi papá es profesor de educación primaria. Y entonces él me pasé a la escuela donde él daba clases en tercer año de primaria, en San Luis de Olocholco. Okay. Y ahí terminé la primaria. Traté, siempre también fue un poco complicado porque él trabajaba en esa primaria y de pronto era como que es la hija del profesor y es que entonces la ayuda y es que entonces los demás profesores la apoyan y también fue muy complicado con los papás, con los padres de familia, yo creo que es entendible. Pero ahí concluí y después pasé a la secundaria en San Pablo del Monte. Ay, y eso fue para mí. Sí. Bueno, no tan lejos, digo, ya es como muy cerquita, pero ¿por qué decidiste irte a San Pablo? Pues mi mamá, de hecho esa secundaria era la secundaria general como un poco más cerca, o sea, me quedaba más cerca. Okay. Y mi mamá siempre fue, quiero que estés en una escuela general, una escuela de gobierno, pero general, donde choques de cultura para que tú puedas desarrollarte mucho más. Okay. Es una escuela grande, es una escuela pues de las mejores del estado y eso pues te va a hacerte autoexigirte un poco más. Y entonces fue por esa la razón, cambié por completo pues de amistades, de gente, de contexto. El contexto de San Pablo del Monte también es muy especial. Sí, mucho. Y entonces pues sí fue un cambio un poco complicado, pero igual pues me adapté. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Okay. Y hasta ahora es, yo creo que de los mejores recuerdos que tengo. Sí me ayudó mucho como que a desarrollar herramientas sociales, a comunicarme con la gente, porque como comentábamos antes de empezar, cambian mucho los contextos. Sí. Y entonces estudiar para mí ahí, pues fue una gran experiencia, la verdad. Y ya de ahí pues pasé a la prepa en Puebla. ¿Y por qué decidiste irte a Puebla? Lo mismo, o sea, en ese entonces yo tenía mucho miedo porque yo decía, es que, no sé, Puebla, yo ya tenía familiares que habían estudiado allá, mis hermanos también habían estudiado allá y yo tenía mucho miedo porque decía, y si no paso el examen, es muy complicado, mucha gente trata de entrar a las prepas BUAP y mi mamá me dijo, no, o sea, sí vas a poder, no lo dudo, o sea, solamente tienes que aplicar. Y así fue como apliqué examen
y me dijo, va a ser de verdad una gran experiencia para ti, que conozcas, que salgas de tu círculo, no creas que Claro. Tlaxcala lo es todo el mundo allá afuera Sí, sí, que sí. te espera. Ujú. Y pues sí, ya apliqué para la preparatoria Benito Juárez Ok. y sí me quedé afortunadamente. Oye, ¿y ibas y venías? Sí, todos los días y me quedé en el turno de la tarde. Y Wow. fue muy complicado porque yo dije, no, es que yo quiero ir en la mañana Sí. porque ir en la tarde ya voy a llegar a regresar a mi casa bien noche y salía de mi casa a las 12 del día y me hacía 2 horas de camino. Pero en aquel entonces yo creo que era más rápido porque había muchos camiones estos directos casi a la prepa y cuando entró el ruta se hizo un poco más tardado el camino. Eran 2 horas de camino de ida y 2 de regreso. Entonces yo salía a las 8 de la noche y llegaba a mi casa a las 10. Y a esa hora era cenar y empezar a hacer tarea. Sí. A veces, pues si eran tareas sencillas, pues rápido, pero a veces era leer y leer y leer para trabajar, para hacer ensayos, para hacer mapas. Todo era siempre con fecha de entrega muy reducida. Generalmente me dormía, si bien me iba a las 12, la 1, pero si no, a veces a las 3, 4 de la mañana. Ya me despertaba un poco más tarde, pero a veces todavía tenía que levantarme temprano para ir a hacer trabajos de equipo. Por ejemplo, en el último año teníamos una actividad en que cada mes teníamos que ir a hacer un evento cultural. Y entonces era buscar museos, buscar algo que pudiéramos entregar como nuestro evento cultural del mes. Y así, o sea, los 3 años fueron de muchas actividades. Oye, ¿y esta rutina no te llevó en algún momento a decir, ay, como que me regreso? No. ¿No? Me gustaba mucho el ambiente, es muy diferente. O sea, yo creo que tan solo entrar es una escuela, bueno, todas las prepas WAP no hay uniformes, no hay horario de que puedes entrar y salir a la hora que uno quiera. No hay como prefectos que estén viendo, que estén vigilando. Y entonces, eso hace que uno se tenga que hacer más responsable de sí mismo y porque claro, o sea, al no haber vigilancia estricta, muchos compañeros pues no entraban a clases. Claro, sí. Salían, se iban. Lo máximo. Sí. Y muchos querían entrar a la escuela justamente por eso. Porque eran escuelas casi sin vigilancia. Entrar a las clases era una responsabilidad propia. Personal. Sí. Y yo siempre pensaba, mis papás están haciendo un esfuerzo y están confiando en mí para que yo venga, para que yo estudie, y yo no quiero defraudar ni esa confianza ni ese esfuerzo. Entonces, pues ya estoy aquí, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Sí. Oye, ¿y cómo es que empiezas a identificar qué carrera estudiar? ¿Lo tenías claro desde la secundaria o no? Yo como que en la secundaria quería ser, decía tantito que doctora o maestra como mi papá, que me gusta mucho hasta ahora la pedagogía. Pero ya cuando yo estaba en la preparatoria, tuve especialmente 3 maestros que fueron los que me dieron las materias de literatura en primero, segundo y tercer año. Y siento que ellos, muy buenos los 3, desarrollaron en mí las habilidades de la escritura, de escribir. Nos pedían hacer exposiciones, las mejores, o sea, exposiciones creativas. Muchos de ellos, en general de los profesores, pues llevaban revistas o hacer artículos y ayúdame. Y entonces yo creo que eso fue lo que a mí me fue orientando a este tipo de cosas. Yo de por sí ya como que traía una carga por mi familia, muy de conocer y de adentrarme en los temas políticos y sociales de México y de Tlaxcala. Mis papás siempre han estado dentro de la política del estado. Y mi papá fue presidente municipal justamente cuando el tiempo que yo estuve en secundaria, él fue presidente municipal de Mazatecosco.
Y entonces eso a mí también me dio mucho conocimiento de la gente. Tan solo, por ejemplo, caminar en campaña y todo esto. Es conocer realmente las calles, las necesidades de las personas. Sí, sí, sí. Y mi mamá estuvo entonces en el DIF, como presidenta del DIF. Y pues yo siempre muy pegada a mi mamá y siempre donde ella estuviera, pues yo iba y pues a veces me decía, pues acompáñame, vamos a ir a dejar despensas o se van a entregar apoyos, por ejemplo, sillas de ruedas, bastones. Y pues yo la acompañaba, o sea, nada más estaba ahí con ella, pero a veces era ir a lugares complicados, conocer pues necesidades de la gente, claro. Enfermedades, carencias, muchas carencias. Y yo creo que eso fue la parte que a mí más me formó personalmente. Sí, sí, sí. Pues mi papá también, aunque sus labores son un poco más ejecutivas, claro. Pues va siempre mucha gente a pedir apoyo y conocer realmente qué es lo que hace falta a la gente, o sea, de qué se está quejando la gente en sus casas, ¿no? Y entonces, por toda esa carga que yo ya tenía, pues en la prepa yo empecé a querer escribir sobre eso cuando nos dejaban trabajos, exposiciones o algo de arte, de literatura. Mis temas eran siempre esos. Y siempre eran con ese contexto social que tú tenías. Exactamente. ¿No? Tenía, por ejemplo, compañeros que pues les gustaba la ciencia y la medicina. Y entonces si había que escribir un ensayo, pues lo hacían de eso. Okay. Y de la física y de muchas cosas. O sea, creo que eso era lo padre de ese tipo de escuelas que tratan de desarrollar a cada quien con lo que le gusta, con lo que les apasiona. Sí, y ya en tercero de prepa, pues ya nos separan por áreas. Los que quieren estudiar sociales, los que quieren estudiar como matemáticas y los de las ciencias de la salud. Ay, qué padre, ¿no? Sí. Y entonces yo pues estuve en el grupo de sociales y ahí conocí pues muchos compañeros igual, artistas que querían estudiar música o filosofía, cosas así, pedagogía, idiomas, y eso al estar ya juntos pues me dio mucha más idea de que yo quería estudiar la comunicación. Porque en ese momento yo dije, creo que la comunicación es la base para cualquier otra carrera. Y desde la comunicación se puede hacer realmente un cambio social. Uno puede estudiar a lo mejor medicina y hacer grandes cambios en la medicina y avances y descubrimientos. Pero entonces eso hay que comunicarlo y hay que buscar la forma de que incida en la gente que realmente lo necesita. Claro. Por ejemplo, la gente que estudia sismos, terremotos, huracanes. Bueno, los avances en la tecnología son muy importantes, pero eso hay que hacerlo llegar a la gente. Claro. A los que no saben, a lo mejor los viejitos que no tienen televisión o no saben cómo usar el internet o apenas están en la radio. Bueno, vamos a hacer hacer que sepan, claro, que se enteren. Programas de gobierno, no solo comunicarlos, también desde hacerlos. ¿Cómo vamos a hacer que incidan ciertos programas en la gente? Y creo que todo se puede hacer desde la comunicación. Claro, pues imagínate, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, sí. Efectivamente lo que tú dices confirma todo. Justo ayer estábamos haciendo un trabajo y de verdad, o sea, yo me quedé como un poco con esta idea de lo que nos platicaba el investigador, porque él decía, sí, yo pude haber venido a hacer mi estudio con el tema de la medicina y todo, y ya. Pero cuando él se hace de un equipo en donde hay este acercamiento comunitario, en donde el antropólogo va y dice, a ver, por aquí, porque esta es la comunidad y este es su lenguaje y esto es lo que busca. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita lo confirma, lo que nosotros ayer estábamos pues recabando con las entrevistas, ¿no? Entonces, sin duda, tú te diste cuenta de esta necesidad y cuando tú eliges esta carrera y empiezas a desarrollarla, pues seguramente confirmas que era lo que tú querías, ¿no? Sí, los primeros semestres pues son muy teóricos, pero ya conforme fui avanzando y fui estudiando más, por ejemplo, el lenguaje, la narración, y eso no solo lo escrito, también la foto y el video,
y todas las formas que hay de comunicar, pues me seguía apasionando muchísimo. Claro. Sí, y sobre todo, como te menciono, llevarlo, o sea, que no se quede en el aire, ¿cómo lo vamos a aterrizar? La publicidad, por ejemplo, es una parte de la comunicación, Claro. los medios, pero ¿cómo vamos a aterrizar todo este conocimiento que hay en políticas sociales? ¿Cómo vamos a hacer que la gente cambie? O sea, el cambio climático es importantísimo. Yo creo que también es un tema de comunicación que la gente no está interiorizando el problema y no está por eso entonces creando acciones para solucionarlo. Y creo que todos los problemas, si sabemos comunicar las soluciones, podemos llegar al cambio. Justo ahora yo creo que todos en ¿qué te gusta? En este último mes, en estos últimos 2 meses, hemos escuchado de parte de mucha gente que hay un problema muy grave con el agua, ¿no? Sí. O sea, ahí está el problema. Pero creo que no estamos haciendo absolutamente nada con respecto a realmente, o sea, cómo poder comunicar este grave problema. Y salen de pronto notas muy aisladas, ¿no? Yo veía una nota justamente que publicó La Jornada hace como un mes, en donde publica el mapa, ¿no? De cómo está justamente el problema y por color lo pone. Y entonces la parte del norte está, bueno, seca, ¿no? Pero Tlaxcala está en ese mismo color. Entonces, no estamos aislados de un problema del norte, ¿no? Y yo insisto, si está publicado el tema, ya se sabe, pero ¿qué hacemos y cómo tú dices? ¿Cómo convertirlo para hacerlo en una política pública en donde realmente podamos atenderlo? Desde el gobierno, desde la sociedad civil, ¿no? Desde todos los que consumimos agua, ¿cómo le hacemos? Porque pues nada más decimos, híjole, pues sí, está grave el problema. Yo no sé qué va a pasar cuando realmente abramos la llave y no tengamos agua. Y digamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces a lo mejor empecemos a decir, bueno, hoy no me baño, o mañana sí, hoy lavo mis trastes, mañana no, hoy capto agua de la que llueve para que pueda solucionar el problema, ¿no? O sea, sí creo que lo que tú comentas en el tema de la comunicación es muy importante. Y bueno, una vez que tú empiezas la carrera y que vas viendo, incluso como paréntesis, bueno, pues uno de tus proyectos fue hacer la producción de un podcast. Sí. Que entiendo también es una parte que te apasiona en el tema de poder comunicar. Y la verdad es que el proyecto me parece muy interesante, ya tuve la oportunidad de escucharlo. Y insisto, como que todo lo que vienes haciendo viene de la mano de la parte social. Sí. Platícanos un poquito de cómo surgió esta idea de hacer la producción del podcast. Fue en su momento un proyecto pues escolar en la materia de producción radiofónica. Okay. El proyecto era hacer un podcast por alumno. Okay. Estábamos en pandemia y eso pues reducía los recursos a nuestro alcance para poder crearlo, porque en la escuela teníamos pues computadoras, micrófonos y todo, pero en la pandemia estando en casa pues eso se redujo. Yo me acuerdo que para grabar los programas pues a veces me tenía que esperar hasta que fuera muy noche, porque en el día pues hay ruidos. Sí, claro. Y entonces... La bocina, el pan, sí. El agua, el gas. Sí, y me metía como que en el closet, ahí donde estuvieran todas las chamarras y todos los abrigos, ahí donde se redujera el ruido. Okay. Me acuerdo que, no recuerdo cómo se llama esta cosita que ponen para que elimine el siseo de la voz. En los micrófonos, pues yo grababa con mi celular. Pero para eliminar ese siseo, yo usaba un pedazo de alambre redondo y le puse una media. Okay. Entonces pasaba la voz, pero ya no, o sea, eliminaba como que un poco más siseo, limpia. Sí, un poco más limpia. Bueno, lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para hacer producción. Ya había tenido clases también sobre edición del audio y todo eso, pero pues igual me fui apoyando mucho en los tutoriales, y todo esto para crear primero la idea de qué voy a hablar en el podcast, porque tiene que ser algo consistente, algo interesante, y cómo lo voy a decir. Y entonces dije, pues voy a hablar
de los crímenes de Estado que este país ha sufrido, porque han sido varios. Eso te iba a decir, que, pues no hay mucho material, no, hay mucho material, y yo creo que escogiste pues una parte social que pasa, que sigue pasando, ¿no? Y que justo pues y que no muchos conocen, porque algunos los registran, ¿no? Exactamente. Porque muchos no se registran tampoco, ¿no? Sí, y la idea era sobre todo que la gente de mi edad que no conoce quizá de estos temas a profundidad lo supieran, porque a lo mejor la gente más grande, la gente mayor, pues lo recuerda, o muchos lo vivieron en carne propia, pero muchos no, o sea, no conocen lo que a este país le ha costado tratar de llegar a la democracia, tratar de llegar a tener una sociedad un poco más justa, de tener derechos, o sea, ha costado pues muchísima sangre, lamentablemente. Claro. Y entonces fue como decidí hacer este programa que se llamaba Mexicana Mía y Rebeldía, o sea, pues fue como que lo que estuve pensando y trabajando, dije pues así. Y también hice a la par una página en Instagram como para ir subiendo esto y para ir hablando también de temas sociales, tratar de hacer la información lo más digerible posible, sin mucho texto en estas imágenes, sino que fuera más llamativo. Y en el podcast, primero hacer la investigación. Leer, ver videos, documentales que hablaran del tema, por ejemplo, en la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, ¿no? Primero toda la información y luego tratar de escribirla, también sin que fuera demasiado largo, pero que tuviera lo más importante. Rescaté incluso de videos testimonios, voces, y creo que todo eso pues funcionó bueno para los compañeros que por ejemplo yo tenía de la secundaria, de la preparatoria, que los escuchaban, decía pues está muy interesante, yo no sabía, o sea, yo no sabía que Peña Nieto había hecho esto y que los policías habían violado a las mujeres y que les habían quitado sus pertenencias. O sea, ¿sí tuviste un feedback de ese trabajo? Sí. Ay, qué padre. Sí, y fueron, me parece que 5 capítulos, 5 episodios del podcast. Y pues ahí quedó, realmente después ya tuve muchas más cosas que hacer, la carrera iba avanzando y ya exigía otras cosas, y entonces ya no seguí con esto, pero pues sí, ahí está. Pero fue una buena experiencia, ¿no? Sí, y espero que se quede y que pues en algún momento la gente lo escuche, los compañeros, bueno, como le menciono, o sea, la gente de mi edad, las nuevas generaciones que no saben y que no conocen, es muy importante que al menos se sepa, porque de esa forma, que eso yo creo que era el principal objetivo. Si nosotros sabemos esto, no vamos a permitir que vuelva a suceder. Claro. Porque ya pasó, ya no podemos permitir que vuelva a pasar. Claro, sí. Muy bien, Belén, pues no cabe duda que justo el trabajo que tú vas desarrollando, yo insisto, viene de la mano con esta parte social, y veo y entiendo que para ti siempre ha sido importante como participar en este tipo de convocatorias, y ahora yéndonos como un poco al tema de lo que representó para ti hacer este trabajo y participar, que lo más padre que me parece es que hayas tomado un tema de tu estado, ¿no? O sea, que hayas dicho, bueno, a ver, ¿cómo voy a participar? Porque entiendo que este es el 5º encuentro estatal de jóvenes investigadores, ¿no? Que ya lo decíamos en un principio, organiza la Secretaría de Educación Pública de Puebla y también lo organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. ¿Esta es la primera vez que tú participas o ya lo habías intentado? No, es la primera vez. Okay. De hecho, yo no sabía, a mí quien me comenta de la convocatoria es mi director de tesina y me dijo, pues yo creo que tu proyecto es muy interesante, puedes intentarlo. Ah, ok. Sí. Y pues leí la convocatoria, realmente yo dije, híjole, pues es de todo el estado de Puebla, o sea, a lo mejor va a estar un poco complicado. Sí, y pues había que llenar un formulario en internet, luego había que mandar un resumen en inglés y en español, y también como que un protocolo, como el protocolo de la investigación. Y entonces ya fue como redacté, pues para mí, o sea, esta es la tesina con la que me iba a titular. Al final ya no titulé con este trabajo porque los tiempos en que yo había hecho mis
mi servicio social tiene un tiempo de caducidad. Y entonces a mí, o sea, si ese tiempo se acaba, pues hay que hacer otra vez el servicio social. Ok. Sí, y entonces como a mí ya se me iba a acabar el tiempo, digo, pues voy a usar la titulación automática, pero este trabajo está terminado y sí fue revisado y todo. Okay. Por los directores, por el comité de la defensa de la tesina. Y entonces, pues ya realmente metí mis papeles casi al último día. Yo dije, ay, pues a ver qué pasa. O sea, el no ya lo tengo. Claro. Y mandé mis documentos, pidieron hacer un video. Era un video en el que pues había que explicar el proyecto, planteamiento del problema, la investigación, la metodología y las conclusiones, si es que ya había. Muchos proyectos todavía no tenían conclusiones, apenas eran ideas, y el mío pues ya estaba terminado. Y entonces hice un video, fui a grabarlo a Mazatecoxco, porque actualmente ya no radico ahí, pero fui a grabarlo, escribí todo lo que quería, me lo aprendí de memoria, mi hermano me ayudó a grabar, y lo edité, y ya lo mandé así. Y pues ya cuando hicieron después el encuentro, fue el 28 de mayo. El 28. Y pasaron los demás compañeros, como que exponer, iban a pasar su video y luego preguntas del comité. Estuvieron 4 equipos antes de mí, bueno, eran 2 equipos y 2 personas individuales. Les hicieron sus preguntas y todo, y yo fui la última que pasó. Me preguntaron, fue más temas como de la investigación teórica, o sea, así como, bueno, ¿cuáles fueron tus autores? Queríamos verlos más en el resumen y cosas así. Y me dijeron, pero pues muy bien, muchas felicidades. Es un buen trabajo y pues lo dominas. Y ya eso fue todo por ese día. Y ya los resultados los publicaron casi 15 días después. Y ya fue como vi que había ganado. Sí. ¿Y qué representó para ti saber este primer lugar? Pues me emocioné muchísimo porque yo dije, no, pues yo creo que no, o sea, hay otras compañeras que igual hicieron trabajos muy interesantes. Y estaba muy nerviosa antes y cuando vi que, o sea, estaba todo el día buscando los resultados, a ver si ya los habían publicado y a ver, y cada rato. Y cuando vi que ya los habían publicado, le dije a mi esposo, tú ve porque yo no quiero ver y tú me avisas. Y ya fue como vio y la hizo de emoción, me dijo, no, es que, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Pues sí, ya me dijo, no, sí ganaste. Y pues para mí fue muy emocionante porque es un tema que, para empezar, es un tema cultural. Poca gente pone atención en la cultura. Y en segundo lugar, pues saber que yo hablé de mi municipio, o sea, de mis raíces en Mazatecoxco, yo viví prácticamente pues toda mi vida. Y saber que su cultura es importante, rescatarla de esta forma y que ahorita estuviera siendo conocida y reconocida, valorada, un trabajo realmente hecho de Mazatecoxco y de su cultura, que estuviera siendo reconocido por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, pues yo creo que es para enorgullecerse no solo en San Cosme, Mazatecoxco, sino en todo el estado. Saber que estos trabajos se pueden hacer, que estos trabajos son posibles, la cultura es posible de estudiarla, de ponerle teorías, de ponerle nombre y de que sea reconocida, en este caso, pues a nivel estado. Eso me llena de mucho orgullo, de mucha felicidad. Y pues espero que para mis paisanos también. Oye, Belén, pero ¿por qué eliges este tema? Es decir, de acuerdo a la información que tú nos compartiste, estás casada, sí, ¿no? Pero ¿por qué decides enfocarte o qué vino a tu mente para decir los matrimonios en Mazatecoxco dan para un tema, ¿no? Sí. A ver, platícanos. Bueno, digamos, el tema lo empecé antes de casarme. Como un año antes, yo creo. En los seminarios de investigación justamente de la carrera. Tenía mucha duda de qué escribir y dije, pues, yo creo que las bodas en San Cosme actualmente son muy ostentosas, pero viene de una tradición de décadas, si no es que de siglos. Claro. Y yo entonces quería saber cómo todo lo que sucede, todos los ritos al interior de las bodas
para empezar el pedimento. El hecho de que el novio vaya a la casa de la novia. Y, por ejemplo, la forma tradicional, estuve en un pedimento muy tradicional. El novio, pues, va con los chiquihuites, con toda su familia, lleva flores, lleva mariachis y tiene que tocar el timbre, o tocar la puerta, la tiene que tocar él. Obviamente la familia dentro de la casa ya sabe que es él que va a llegar, pero no hay nadie. Tiene que hacer como esa formalidad de que él tiene que tocar la puerta. Va acompañado de sus padrinos, de sus papás, de sus abuelitos, su familia, y pues la familia de la novia los recibe, ¿no? Les dan la entrada, les ofrecen comida, un desayuno, especialmente se supone que debe ser un desayuno. Y los padrinos llevan una veladora que pasan de mano en mano a los padrinos de bautizo, igual de la novia. Pues los mariachis ahí tocando, y entonces los papás del novio hablan por él, aunque ya sea un hombre grande, hablan por él con los papás de la novia, porque es hacer la formalidad, padre a padre, de estoy respondiendo, niñas, para que estoy respondiendo por mi hijo. O sea, yo le estoy dando el permiso a él y estoy también siendo responsable de lo que vaya a suceder. Los padrinos y los papás de la novia pues reciben estas palabras, reciben los chiquihuites. Esta parte, los amigos o familiares hombres del novio pues van cargando y los pasan a los familiares hombres de la novia. Y los van pasando y los van metiendo a la casa donde los tengan que acomodar. Y todas estas cuestiones se me hacían bien interesantes, porque yo dije, bueno, y todo esto, o sea, ¿qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Quién les dijo? Pues ellos están chavitos a lo mejor y ya se están casando y haciendo todas estas formalidades. Se me hacía interesante. Y luego, por ejemplo, en la boda, el Xochipitzahual que bailan a la entrada, que el novio carga a la novia y reparten ramilletes de esta flor de la nube y van bailando con esto. Bueno, allá en Mazatecoxco, también creo que en otras partes llevan los muebles. El papá de la novia tiene que comprar los muebles porque quien hace la fiesta es el novio. O sea, el novio pone comida o salón o lo que vaya, todo lo que vaya a hacer de la fiesta corre por cuenta del novio. Tradicionalmente. No me cuando yo me casé. Corre por cuenta del novio. Bebida o meseros, todo. Y la novia o sus papás pues les regalan muebles. Comedor, estufa, refri. Hay quienes se lucen hasta un coche. Wow. Sí, y lo mismo, cuando entran bailando. Necesitamos que nos presentes a unos chicos de Mazatecoxco. Eso dicen las chicas que están ahí. Yo ya no quiero. Y van entrando, van bailando, bailan los muebles, pues obviamente los hombres son los que cargan a veces las sillas, ¿no? Wow. La estufa, la tele, lo que haya regalado el papá de la novia. Qué barbaridad. Y van bailando todo esto, ya la música, pues del grupo ya está sonando, o a veces es mariachi, y ya cuando acaban de bailar, nuevamente ya es como la presentación formal, ahora sí, de los familiares de la novia y los del novio, pues hablan, en ese momento emiten un discurso así, como que pues vamos a entregarles los muebles, y van pasando igual los muebles como los chiquihuitos, los van pasando de lado a lado, el papá pues entregando también a su hija, que pues ya, ahora sí ya es prácticamente de otra familia, y los papás del novio pues igual, recibiendo todas estas, los muebles, recibiendo a la novia, y pidiendo que pues obviamente se respeten, ¿no? Ya de ahora en adelante como familia. Pero antes de esto, antes del día de la boda, se lleva a cabo el desayuno y la cena. Y entonces la familia del novio pues lleva comida con la de la novia y viceversa. Comparten la mesa, los familiares de uno y otro. Y esto también se me hacía muy interesante porque a veces los novios incluso no están presentes, solamente es la familia, solamente son sus familiares para que se conozcan. Y entonces esta parte de vamos a conocernos y vamos a interactuar, a convivir, porque ya vamos a ser familia.
O sea, nuestros hijos se están uniendo en matrimonio. Sí, Y ahora claro. nosotros ya no somos desconocidos, o sea, Sí, sí, si sí. nos pasamos en la calle, pues por lo menos saludarnos, ¿no? Porque Ujú. tu sobrino y mi nieta, pues ahora son esposos. Oye, ¿y qué tan grande es esta reunión? Pues a veces sí son muy grandes, porque van los padrinos de bautizo y los padrinos de confirmación de los dos, tíos, padres, hermanos, Primos. sí, todos. Y y ahí es donde se conocen. Justamente, pues, cuando hice las entrevistas, yo les comentaba, pero ¿por qué hacen todo esto? Y dicen, pues es que es el acto de conocerse, de las nuevas familias que se están O uniendo. sea, todo lo que tú nos estás platicando lo registraste. Sí. Wow, qué padre. Pues fíjate que eh, no sé si las que están aquí presentes, pero yo no conocía esa tradición. O sea, sí la conocía y sí sabía que tenían que hacer como ese tipo o ese protocolo, pero eso de los muebles no lo sabía, Ujú, ¿no? Eso sí, sí sabía que, por ejemplo, los desayunos, o sea, que se tenía que ujú. hacer un desayuno, sí, pero mira qué interesante como tú, por ejemplo, registrar este acto que de entrada es de tu municipio y que tienes una identidad mucho más arraigada. No es lo mismo que vayas a hacer un registro a tu municipio a que digas, pues, lo voy a hacer en el Carmen Tequesquitla, ¿no? Y que de entrada digan, pues, ¿esta quién es? ¿No? Porque Sí, eso pasa, ¿no? sí, sí, sí. Aquí facilita el trabajo porque creo que tú eres de ahí, Ujú. conoces el contexto y eso ayuda o abona para el trabajo que tú estás haciendo. Ahora, ya hiciste todo este registro. ¿Y qué te deja a ti este trabajo? Pues de entrada, mucha satisfacción eh, por haberme adentrado un poco más Ujú. en las tradiciones. O sea, yo entrevisté a personas que se habían casado hace 50, 60 años Ujú. y cuáles eran sus interpretaciones de todo lo que sucedió en su boda. Ujú. Gente que también recientemente ya se había casado, igual de la misma forma tradicional. Y, y esta parte de platicar con la gente, de entablar estas conversaciones, a veces un poco complicadas, no toda la gente pues es igual y te da la información de la Ujú. misma manera, pero que ellos me permitieran entrar a sus casas y que me dieran un espacio de su tiempo para platicar, para mí esa entrada fue muy valioso, Ujú. porque pues era un trabajo, un proyecto que pues a ellos no les dejaba nada. Claro, sí, sí, sí. Y eso de entrada y también pues la satisfacción de que además es algo a lo que se le puede poner teoría, es algo a lo que se puede estudiar científicamente con una metodología que es valioso para hacer esto. Ujú. Todo, como comento, toda esta información pues está registrada, está escrita, el proyecto de la tesina y me falta todavía, bueno, me gustaría, por ejemplo, alimentarlo después con fotografías y Mm. ya entonces que salga un libro bien ya como completo, más visual también. Ok. Me falta esta parte fotográfica y la satisfacción además de que saber que la cultura y las bodas de Mazatecoxco tienen un peso cultural para la cohesión de la sociedad, que eso Ujú. es realmente el tema, el propósito y el objetivo, saber cómo todas estas costumbres y todas estas tradiciones forman la identidad del individuo, del poblador, la identidad individual y la identidad colectiva. Porque yo creo que la boda en Mazatecosco es como el suceso, o sea, es realmente lo más importante que le puede pasar a alguien. Y es la Mm. fiesta más grande, y es la fiesta más feliz y más emocionante, y organizarla y hacerla, invitar bodas de 500, 600, 800 personas, o sea, Wow. es realmente muy importante y tiene un gran peso cultural y social Ujú. en Mazatecosco. Y pues para mí me deja todas estas satisfacciones saber que ya hay un trabajo que, digo, todavía se puede enriquecer y hay muchas Claro, áreas que sí, lo pueden retomar sí. todavía estudiarlo desde otras perspectivas, Ujú. desde la psicología social, desde la antropología, o Sí, sea, no, se no, puede no. hacer muchísimo, Ujú. pero que este es el primer trabajo precedente porque no había ningún otro que lo estudiara. Sabes, a mí lo que me parece muy interesante, Belén, es que de entrada que tú seas muy joven y que tengas esta mirada hacia tu comunidad, porque creo que
hoy en día nos falta justo eso, como mirar, ¿no? De pronto pensamos que lo que yo tengo en mi comunidad no es importante, ¿no? Ujú. Algunos incluso ayer, por ejemplo, recuerdo ahora de los comentarios sobre el trabajo que estábamos registrando y decían, es que a mí me da pena, ¿no? O sea, me da pena hacer como la actividad que hacen mis papás, ¿no? Mm. Y es esta parte de en qué momento dejamos de visualizar y de ver lo que es nuestro entorno. Y eso me parece un tema muy valioso de tu parte, que insisto, lo pongas sobre la mesa, que lo pongas y que ahora esté como en una visión mucho más amplia, porque obviamente no es lo mismo que hayas participado y que se haya quedado tu trabajo ahí a que hayas ganado, ¿no? Ujú. Porque al final creo que cuando llega a la lectura de otras personas y que digan, ah, mira, o sea, digo, no quiero pensar, pero seguramente muchos de los trabajos que participaron y de los que estuvieron concursando con el tuyo, seguramente también tienen cosas interesantes, ¿no? Sí. Pero determinar que el tuyo haya ganado, pues es parte de todo este contexto que tú le pusiste, ¿no? Y también a mí me gustaría que nos compartieras, tú hablas o pones en esta conversación algo que a veces, o que pienso que nunca lo vemos como de esa manera. Tú dices, cualquier tema puede llevarse de la mano con el tema científico. Sí. Y fíjate, nosotros, digo, creo yo, que de pronto pensamos que la parte social no tiene que ver con la parte de la ciencia, ¿no? Ujú. Y creo que va de la mano, porque incluso el mismo encuentro se trata de jóvenes investigadores, ¿no? Sí. Y eso es importante, Belén, que justo tú, tan joven, que realmente estés poniendo tu mirada desde esta parte social, sustentado con la parte científica, y que, como dices tú, pues pueda ser ya un trabajo que se quede ahí para que otras personas también lo puedan mirar así, ¿no? Pero Así sobre es. todo creo que también para hablarle tú a tu comunidad estoy hablando de los jóvenes, porque también ya lo decías con el podcast, yo quiero que mi generación se entere de los eventos más importantes que han tenido México en la parte del crimen, ¿no? Sí. Que es lo más lamentable. O sea, ni siquiera estás hablando de los eventos, wow, que dices, no, pues por eso México somos así, sino dices, aquí está toda la sangre que se ha derramado y que también nos ponen en la mirada como país, ¿no? Entonces, yo creo que pues justo este desarrollo que tú vas haciendo, insisto, da mucho y colabora y justo ese es el objetivo de invitarte, Belén, de que nos compartas como esta parte del trabajo que tú estás haciendo. Ya terminaste la carrera, ya tienes este trabajo ganado, pero ¿qué añoras tú, Belén, con tu carrera? Pues a mí yo creo que lo que más me gustaría es poder trabajar en alguna área que me permita incidir en la sociedad. O sea, a lo mejor no se va a poder cambiar el país de un día para otro, pero empezando por nuestra comunidad, por nuestro estado, se pueden hacer muchas cosas para que la gente cambie un poco su entorno en pro, obviamente, pues de su felicidad, de su bienestar y de vivir una vida mucho más tranquila, mucho más en paz, hablando de la seguridad, pero también pues de lo que mencionábamos del cambio climático. Entonces yo creo que estar en alguna área quizá pues del gobierno o de una organización civil, de forma que podamos estudiar a la sociedad con miras hacia crear políticas públicas que puedan beneficiarlas. Yo creo que eso es lo que a mí más me gustaría. Como te mencioné, hay muchas áreas también de la comunicación y todas son muy valiosas, muy importantes, pero para mí esta es esta parte, que desde la comunicación podamos justamente comunicar cómo vamos a hacer una mejor sociedad. El tema de la cultura, espero poder seguir tomándolo, investigando mi comunidad, pero otras comunidades también. En Tlaxcala, o sea, es muy rico en cultura. Sí. Y tan solo en mi comunidad falta mucho por estudiar todavía: el carnaval, la música, como una de las principales actividades económicas del municipio. Y muchas cosas que todavía se pueden hacer
allá en Mazatecosco, pero pues en todo el estado también. Eso es lo que me gustaría y pues yo creo que también trabajar con orfanatos y con asilos, a lo mejor incluso con las personas privadas de su libertad, cómo vamos a hacerle para que la sociedad se entere de las carencias que estos grupos tienen y cómo podemos ayudarlos. Sí, sí, sí. Oye, Belén, ya estamos como rumbo a nuestra parte final, todavía faltan varias cosas, pero no quiero dejarte de hacerte esta pregunta. ¿Por qué consideras tú que los jóvenes, pero además es un sentir que yo he escuchado, ¿no? Tú lo podrás confirmar, que los jóvenes están apáticos en este sentido de pertenencia, de pronto, ¿no? De cada una de sus comunidades y que tú lo retrataste aquí con un trabajo? ¿Cuál crees que sea la causa de esta apatía? Yo creo que tiene que ver mucho con la apatía también de sus padres. O sea, y a lo mejor no los culpo, o sea, las personas, los adultos que están muy enfocados en trabajar porque la economía del país exige que estemos trabajando a veces doble turno, papá y mamá, y entonces dejan a los hijos un poco descuidados. Y lo último que les importa, obviamente, después de la economía y de llevar el sustento a la casa y de comer y de tener zapatos y de tener ropa, en lo último que se van a interesar es en la cultura, en la sociedad. Y te repito, no es su culpa, o sea, son las necesidades del país en las que, en teoría, todos deberíamos tener un salario que nos permita no solo comer, sino tener acceso a la cultura. Pero tener acceso a la cultura también se ha hecho un privilegio de clase, claro. Entonces, acceder a libros, acceder al teatro, a conciertos, pues no es una prioridad para la mayoría de las familias mexicanas. Esto por un lado, y por el otro, pues los jóvenes igual yo creo que están muy enfocados y muy orientados a las ambiciones personales, que no son malas, pero que yo creo que siempre deben ir acompañadas de una conciencia de clase y de una conciencia de la sociedad que nos rodea, porque yo creo, sin todo, si nos alejamos o creemos que estamos aislados de la sociedad, no vamos a llegar a ningún lado. Y somos resultado de todo lo que esta sociedad y las anteriores han hecho para que estemos en este presente. Pero, pues te repito, en el día a día, a lo mejor nos enfocamos más en trabajar también como estudiantes para seguir manteniendo nuestros estudios, o en hacer incluso cosas banales, ¿no? Que quitan mucho de nuestro tiempo, pero que son muy adictivas porque le dan al cerebro diversión y adrenalina del momento y el entretenimiento del momento, que dejamos de lado las preocupaciones. Y era un tema que platicábamos mucho, por ejemplo, en la prepa, de decir, o sea, es que el que no sabe lo que está pasando, las noticias, vive feliz, o sea, vive despreocupado. Pero el que sabe todo lo que estamos pasando, todos los problemas que hay, que a veces no se hablan, esa persona vive preocupada y vive infeliz. Y lo que queremos los jóvenes, pues, es vivir felices, no tener preocupaciones por ahora. Pero, pues, te repito, a mí como que nunca he estado tranquila en ese sentido. Yo creo que por mis papás, o sea, que siempre el tema en la mesa y en la comida era, pero es que en Tlaxcala y en el trabajo y pasó esto, y el gobernador y la gobernadora y los presidentes. Entonces siempre fue lo que está pasando, pasando esto, y hay que hacer algo. Y sí, definitivamente ellos son los que, te repito, los papás tienen mucho que ver en la educación y en la orientación de los hijos. Y mis papás siempre fue así, es su naturaleza, y pues por lo tanto, la naturaleza de nosotros. Ok, muy bien, Belén. Pues vamos a pasar a la última etapa de nuestra entrevista. Te pido que tomes 3 cartas. Estas cartas son preguntas que, pues, es con la intención de seguirte conociendo un poco más. Son cartas ya de las hijas de la Malinche, y pues si tú las eliges, la que tú decidas, y me las pasas para que podamos hacer las preguntas. Ok. Dice,
Dice, ¿qué te hace sentir insegura? Pues a veces el hecho de ser mujer, bueno, en las cuestiones de seguridad, pues es un riesgo. O sea, yo sí creo que es un riesgo como mujer salir a la calle. A mí trato de nunca hacerlo, me da mucho miedo tomar pronto Uber, todo este tipo de cosas. Eso me hace sentir insegura, pero insegura, digamos, como más personal. Creo que me falta mucho por estudiar. Creo que entre más uno estudia, más uno se da cuenta que hay cosas que desconoce. Y entonces me hace sentir muy insegura que, por ejemplo, acabo de terminar la licenciatura, pero ya quiero maestría porque no quiero sentir que estoy quedándome rezagada, sino que hay muchas cosas más que estudiar, hay muchas más cosas que aprender y teniendo más herramientas yo creo que me voy a sentir más segura de hacer más cosas. Ay, qué padre. Muy bien. Belén, la siguiente pregunta tiene que ver. Cuando respondiste la primera dije, ay, ahí viene otra pregunta. ¿Te gusta ser mujer? Sí. Sí, yo creo que, bueno, entre hombres y mujeres somos un complemento y cada quien tiene debilidades y fortalezas, pero para mí ser mujer sí creo que me da esa sensibilidad distinta a la que pudiera tener un hombre con todos los temas, por ejemplo, desde las infancias, cuidar a las infancias, respetarlas, pero también a los abuelitos, a los animales, a la naturaleza, a la sociedad, a la gente que menos tiene y que más ha sufrido. Esa sensibilidad distinta, a lo mejor como ese instinto maternal también a veces, que yo considero que tengo, a lo mejor no todas lo tienen, pero yo sí me considero así. Ser mujer y destacar es muy difícil para muchas. Entonces, creo que para mí ser mujer, pues me gusta mucho y además creo que es una gran fortaleza. Me da a mí muchas fortalezas, yo así lo siento. Sensibilidades distintas, sentidos distintos y hacer muchas más cosas, ¿no? Que las mujeres dicen, pues podemos sí estar hablando y estar cocinando, pero estar pensando, pero estamos resolviendo cosas en el trabajo. Y a los niños también, hacer todo ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho. Sí. Qué bueno. Oye, y la última pregunta dice, bueno, estás muy jovencita, pero no sé, seguramente ya, y si no, bueno, pues igual y no pasa nada, pero a lo mejor no has tenido nada. La siguiente dice, el peor fracaso de tu vida. ¿Qué te enseñó? ¿Qué me enseñó? ¿Habrá? Y si nos compartes, ¿cuál es? A ver. Si tú lo consideras como fracaso. Pues, a ver, a lo mejor no es un fracaso mío, pero en su momento, pues yo lo sentí un poco así. Claro. Mi papá hace 3 años se postuló para la diputación local del distrito. Y fue muy complicado porque para empezar, las elecciones en ese entonces estuvieron pues muy, muy cerradas. Él buscó la candidatura primero por Morena, pero pues digo, no es para hablar mal de un partido, todos los partidos tienen matices. Claro, sí. Pero en ese momento estuvo muy complicado que pudieran darle esa candidatura por otros temas que él había tenido con el partido y con la gobernadora, y entonces como que se le cerró la puerta ahí. Bueno, pero entonces en el Partido del Trabajo le dieron la oportunidad. Y fue una elección igual muy complicada porque la gente vota pues casi en línea por Morena, ¿no? Claro. Y pues mi papá no ganó esa elección, la ganó otra persona que es una mujer que de hecho ahorita se religió y ganó otra vez. Y a lo mejor no fue una derrota mía, pero lo sentí un poco así porque caminé las calles del distrito o sea, junto a él, y fue conocer y de verdad de decir, híjole, o sea, yo creo que conozco a mi papá y yo sé que si gana se van a poder hacer muchas cosas, no solo por el distrito, o sea, por todo el estado, porque el Congreso es para todo el estado. Entonces, tenía mucha esperanza en que eso pudiera suceder,
por la gente, porque hay gente que de verdad lo necesita. Ujú. Y hay muchas carencias en todo el estado, Sí. sobre todo en temas legislativos. Sí, sí, sí. Las empresas que muchas no pagan impuestos, Ujú. que se están llevando el agua, que se están contaminando nuestro río, nuestra Ujú. naturaleza, Sí, las sí, sí. enfermedades que están generando. Y Sí. todo eso, digo, yo creo que desde el Congreso se puede legislar y se puede hacer mucho Ujú. por esto. Sí, claro. Los temas de derechos de las mujeres, de los grupos indígenas que todavía tenemos en nuestro estado, creo que se puede hacer mucho más. Entonces yo tenía mucha esperanza en ese proyecto. Y saber que la persona, no solo que no haya ganado, Ujú. sino que la persona que ganó, pues iba a estar en su momento sometida a decisiones de otras personas. Ujú. Y eso a mí me dolió muchísimo, porque dije, si hubiera ganado una persona con las tablas para enfrentarse Claro. a los poderes fácticos Sí. y también del gobierno, Ujú. pues yo estaría más que feliz y orgullosa y contenta. Pero saber que es una persona que, lejos de defender los intereses del distrito y del estado, es una persona que responde a otros intereses, Ujú. pues se siente como una derrota, más que como la hija de un candidato, como ciudadana. Sí, sí, sí. Sí. Sí sé de quién hablas y eso es lo lamentable a veces de ahora el Congreso tener este tipo de reelección y Sí, que lamentablemente ganaron, ¿no? Y entonces dices, híjole, pues em, no hay mucho que esperar. Creo. exactamente. Entonces, como no hay mucho que esperar, pues tenemos que seguir trabajando nosotros, ¿no? Digo nosotros en el sentido de cada quien desde su trinchera, Sí, abonar y hacer lo que nos corresponde, ¿no? Quizá, como tú dices, no lo vamos a lograr tan inmediato, pero sí hay que seguir poniendo sobre la mesa estos temas en los cuales nos pueda seguir dando de qué hablar, ¿no? Belén, ha sido un gusto conocerte, de verdad. Siempre es grato conocer a mujeres que están apasionadas por lo que hacen, que todo lo que van construyendo pues es convencidas de lo que desde nuestra trinchera podemos generar. Yo siempre he pensado que si tú como persona, como empresa, como sociedad civil, que creo que la sociedad civil es la que más lo tiene en el sentido de todo lo que generan, no tienes una parte social en este planeta, no, no cuenta. O sea, no abona. Sí sí, creo que sí, como empresas, como personas, como tú dices, buscamos sí una estabilidad, buscamos un vivir, ¿no? sí. Pero yo creo que cuando ponemos esta parte social en nuestro camino, vale mucho más. Entonces creo que tú lo tienes y eso la verdad te lo celebro. Insisto, ha sido un gusto conocerte. Y lo último que me gustaría pedirte, Belén, es que tú les mandaras un mensaje, sí a todas las mujeres, pero sobre todo a las mujeres jóvenes de tu edad que de alguna manera también quizá estén batallando y quizá estén también pensando que sí pueden hacer esto, pero no lo pueden hacer. Porque fíjate, tú comentaste algo muy interesante y que creo que nos pasa siempre. Dices, pues, sí participo, pero son muchos. Es un estado muy grande, Puebla, ¿no? Y como tú dices, te Sí, registraste en el último día, como pensando, bueno, pues está bien, ahí, ¿no? sí. Entonces, ¿tú qué les dirías a todas estas chicas? ¿Cómo les hablarías tú a estas mujeres de tu edad? Pues decirles que muchas veces los límites nos los ponemos nosotras. Nuestros complejos, nuestras inseguridades, el sentir que no podemos, sentir que no lo vamos a lograr. Y sí lo logramos. Si no lo intentamos, pues nunca vamos a saber de lo que somos capaces, Uh-huh. sino intentándolo. Como te decía, el no ya lo tenemos. Uh-huh. El no voy a poder, no voy a ganar, no lo voy a lograr, ya lo tenemos de entrada. Sí, Pues hay que intentarlo para al menos tener la oportunidad del sí. claro. En cualquier decisión. Que sepan que seguir su intuición también es bien importante. Seguir su intuición, descubrirse, hacer muchas cosas, porque en la medida que uno haga más cosas, va uno a descubrir qué quiere, en qué es buena, cuáles son sus fortalezas, dónde le falta mejorar. Uh-huh. Hacer de todo. Yo también he intentado, he intentado la música, mi esposo es músico y había tomado clases de guitarra y ahorita las estoy retomando con él, ya lo había dejado, en su momento yo dije, es que no soy buena para esto,
pero me gusta y lo volví a intentar y lo estoy logrando. Ya mucho más despejada de otras preocupaciones, en su momento que la escuela me absorbía mucho tiempo. Ahora ya con más tiempo, pues puedo dedicarme a esto, seguir estudiando y que todas, yo sí creo que el estudio es muy importante. El estudio en lo que sea, en cualquier área, salir de la comunidad, saber que hay un mundo allá afuera, nos va a dar muchas herramientas. Y yo creo que las mujeres jóvenes deben salir, deben conocer el mundo, porque no saben las oportunidades que les esperan, la gente que van a conocer, la gente que les va a aportar, la gente que las va a querer, que las va a apoyar, que las va a hacer más grandes. Y conocerse, es difícil conocerse. A veces, híjole, uno tiene muchas inseguridades sobre uno mismo. Después de lo que te comento, por ejemplo, que pasó, pues queda mucha decepción. Se siente muy feo. Sí. Y yo dije, no, es que, o sea, yo empecé a desconfiar ya de las instituciones y de la política y dije, pero no puedo apartarme, no puedo dejar de confiar en mi gente y en que se pueda hacer algo y no puedo perder la esperanza, porque de eso vivimos. Claro. Y entonces fue cuando tomé la decisión de tatuarme y me tatué que lo injusto no me sea indiferente, porque creo que independientemente de donde estemos trabajando, como dices, desde cualquier trinchera, que la injusticia, la más chiquita que veamos, no nos sea indiferentes y no nos deje de doler en el corazón. Ay, muchas gracias. Gracias por compartir pues esta emoción que tú tienes y yo creo que justo eso, a mí me emociona conocerte y me emociona porque pues eso también me motiva, ¿no? A veces yo creo que muchas veces uno está a punto de decir ya sí, ya no quiero. Ya no quiero. Como dices tú, ya no confío en las instituciones, en tu gente, en todo lo que vas haciendo. Y a veces no confiamos hasta en nosotros, creo, porque dices, creo que estoy equivocada, ¿no? Sí. Debería de tomar otro camino. Pero de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerte. Gracias. Este espacio es para eso, para escuchar a mujeres como tú, fregonas y valientes, que tienen todas esas ganas de seguir construyendo desde la comunidad, desde esta parte social. Y de verdad, gracias a ustedes, gracias al equipo de producción, a Patti, a Camila, a Lili, a Legna que están aquí, porque creo que a todas nos inspiran siempre escuchar a las mujeres que están aquí sentadas. Y también gracias a Lía, que también es una mujer aliada de nuestros patrocinios, porque hoy nos mandó cafecito. Ale Moctezuma, muchas gracias por siempre ser una aliada en este trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Y gracias a usted porque nos comparte, porque nos sugiere, porque nos habla, porque cuando yo les digo de las hijas de la Malinche me dicen, ay, sí, claro, me encanta y sí quiero estar ahí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast de las hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Así es que tengan un buen día. Bienvenidas al podcast Las hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.